antigua Grecia, los llamados filósofos de la naturaleza comenzaron a interesarse por saber el origen y la composición de las cosas, por conocer el mundo que les rodeaba. El método que siguieron aquellos filósofos fue el de la observación. Sin embargo, años más tarde, Sócrates comprendió que el observar no era suficiente. Según Sócrates, para llegar al verdadero conocimiento había que razonar. La razón, la belleza y el hombre fueron los elementos que guiaron el arte y la filosofía de la Grecia antigua. La búsqueda de la razón y de la belleza fueron los móviles para los antiguos griegos y romanos, para la llamada cultura greco-latina, cultura que también expresó su admiración por el hombre, al que consideraron la medida de todas las cosas, el centro del universo. Estas ideas, muchos siglos después, volvieron a animar a toda una época en la que el espíritu humano experimentó su renacimiento. A fines del siglo XI, con el desarrollo de la navegación, la economía burguesa de las ciudades europeas se vio grandemente fomentada. De todas aquellas ciudades, fueron sin duda las italianas las que más supieron aprovechar las oportunidades. La prosperidad de las ciudades italianas, en mucho, se debió a su favorable situación geográfica, ya que se encontraron en medio de la cuenca mediterránea. Es decir, en la mayor zona comercial tanto del mundo de la antigüedad clásica como de aquellos pueblos de finales de la Edad Media. El gran desarrollo que alcanzaron dichas ciudades estaba destinado a repercutir en toda Europa y en todos los aspectos, no solo en lo económico, sino también en lo social, en lo político, en lo intelectual. Una de las características de la civilización del occidente de Europa en el siglo XV fue el resurgimiento y arraigo de la concepción individualista. Dicha concepción consideró al hombre ya no como parte de un grupo, en general como había sido durante el medievo, sino que concibió al hombre como un ser individual, como un individuo. Ese individualismo tuvo su origen y desarrollo tanto en las actividades económicas como en los acontecimientos que afectaron a Europa en los últimos siglos de la Edad Media. Las guerras y las epidemias con sus secuelas de hambre y de muerte dibujaron un panorama desolador. Esa realidad, en la que millones de personas perdieron la vida, tuvo que afectar la mentalidad de los europeos occidentales y lo haría de una manera decisiva. A finales del medievo, los europeos, conscientes de la fragilidad y lo corto de la vida, desearon trascender, perdurar a través de sus obras. El deseo de trascender pudo lograrse gracias a una economía que, si bien había tropezado con guerras y epidemias, se siguió desarrollando. De hecho, fue el desarrollo de la economía burguesa la que inició la búsqueda de la antigua cultura grecolatina. En la medida en que prosperaban los negocios y las empresas comerciales, los abogados se vieron en la necesidad de recurrir al antiguo derecho romano para darles un mejor cauce legal a dichas empresas. A partir del estudio del derecho romano, se comenzaron a redescubrir a los antiguos autores griegos y romanos, cuyas obras se adaptaban perfectamente a la forma de pensar del siglo XV. El individualismo, la admiración por la belleza y la búsqueda del conocimiento a través de la razón que había gobernado la cultura grecolatina volvieron a imponerse. La Edad Media quedaba atrás. Surgía un renacimiento que dio brillo a toda una época. El espíritu humano pareció despertar de ese largo sueño que fue la Edad Media, en la que se gestaron los cambios que prepararon el Renacimiento. El Renacimiento tuvo su cuna en la península itálica, pero quizá de las ciudades italianas fue Florencia la que acuñó a un mayor número de artistas e intelectuales.
Esta ciudad por la que transitan los modernos autos y en la que se alzan grandes edificios es Florencia, una ciudad de Italia en la que también contrastan con la modernidad las obras de su pasado que constituyen, de hecho, su mayor atractivo. Florencia es un nombre que parece decirlo todo. Podría decirse que es la capital del Renacimiento. El auge económico que se daban fueron el motor del intenso movimiento cultural que hizo que Florencia pareciera, hacia el siglo XVI, una nueva Atenas. El auge cultural florentino se vio grandemente estimulado por los mecenas, llamados así a los patrocinadores de los artistas. Esos mecenas, por tener una educación basada en el humanismo, apreciaban el valor de las obras de arte, de manera en que no dudaron en darle su apoyo económico. Además, con ello, contribuían a lograr mayor prestigio y fama. Se convirtió en la cuna de grandes y famosos artistas e intelectuales. En la pintura destacaron Giotto, Masaccio, Frangélico, Botticelli, Leonardo da Vinci. En la escultura, Miguel Ángel, Cellini, Donatello. Mientras Brunelleschi y Alberti sobresalían en la arquitectura. También dio y escritores, historiadores y una serie de personalidades cuyas obras influyeron determinantemente en el resto de Europa, constituyendo su creación en una valiosa herencia para la cultura universal. Los burgueses italianos pudieron descubrir la cultura grecolatina gracias a sus contactos que a través del comercio establecieron con los musulmanes, quienes se habían preocupado de conservar las obras de los antiguos autores griegos y romanos. La fascinación que despertó la cultura grecolatina fue más acentuada en Italia, pues en ella sus habitantes convivían con las ruinas que hablaban del pasado glorioso de Roma. Las ciudades italianas tenían las condiciones para abrir la época del Renacimiento. Esa fue una época de gran actividad en la que todas las energías de los hombres parecían darse a la tarea de vivir plena e intensamente en todas las áreas. Unos se dedicaban a hacer dinero, otros a viajar o a descubrir cosas, otros más a estudiar, a escribir o a pintar. Las ciudades italianas competían por embellecerse. Se construyeron entonces magníficos edificios e iglesias creadas por famosos artistas. Los italianos, fueran genoveses o venecianos, florentinos o napolitanos, descubrían los esplendores de su cultura. Pero ese gusto que sintieron los italianos por la cultura clásica griega y romana no los convirtió en simples imitadores de sus obras. Los artistas del Renacimiento supieron darle una nueva vida a las formas artísticas del pasado. El arte del Renacimiento supo reproducir el mundo real, pero lo hizo supiendo expresar la intensidad de las emociones de lo que representaban los artistas. ¿Sabías que Botticelli, uno de los pintores renacentistas más famosos, se llamaba en realidad Sandro Filippeppi y que Botticelli era simplemente un apodo que significaba Los cambios históricos se van haciendo lentamente, como un fruto que va madurando. Poco a poco, la Edad Media fue los elementos que se necesitaron para que se diera el Renacimiento. La pasión que sintieron los hombres del Renacimiento por las antiguas culturas de griegos y romanos no los hicieron sus imitadores. Con el Renacimiento, la cultura grecolatina fue animada con un nuevo espíritu. Alberti, famoso pintor, escultor y arquitecto renacentista, escribió en su tratado de pintura: al regresar a mi patria, he observado un talento para las artes que no superó la más famosa de las ciudades antiguas.